conferencia inaugural de esta primera edición de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, que va a correr a cargo del profesor Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Como en todos los demás casos, y a pesar de que en este caso hablamos de la conferencia inaugural, que es la más protocolaria, pero nuestras presentaciones no consisten en leer un currículum, porque, entre otras cosas, tenemos nuestra página web www.derechoconstitucionaltoledo.com, donde están todos los currículums de todos los profesores que van a intervenir a lo largo del curso. Y aparte siempre pensamos que para encontrar las numerosas obras, publicaciones, cargos y desempeños institucionales que una persona, cualquiera de nuestros ponentes, profesores, ha llevado a cabo, es muy fácil porque basta teclear en Google y ustedes van a encontrar, el que no lo sepa ya previamente, que supongo que la mayoría ya lo conocen, van a encontrar, como digo, toda esa trayectoria, tanto de publicaciones como institucional. Más bien, nuestra presentación quiere llevar a cabo un enfoque más personal, vinculado, por un lado, como es obvio, a la justificación de la participación del conferenciante en el programa y de lo que creemos que significa su aportación pues, al ámbito del derecho constitucional o de la interpretación y tutela de los derechos fundamentales, que es la temática que aquí nos trae. Nosotros siempre hemos buscado, como he dicho hace unos minutos en la inauguración, a los mejores teóricos, pero también a los mejores prácticos. En el caso del profesor Ferrer MacGregor reúne las dos condiciones. Sin duda alguna es uno de los grandes especialistas en derecho constitucional y más específicamente en derecho procesal constitucional, pero también es una persona que en este momento, desde su desempeño práctico como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, está llevando a cabo una labor importante desde el punto de vista también de esa vertiente de aplicación en este caso no tanto de la Constitución, pero sí de la Convención de San José de Costa Rica, que es uno de los grandes textos internacionales en materia de tutela de los derechos humanos. Nosotros ofrecemos este curso con una perspectiva siempre comparada, con una perspectiva internacional. Nos gusta recibir alumnos de todos los lugares del mundo, pero también nos centramos en Europa y en América, en la comparación entre Europa y en América. Igual que no tenemos complejos en reconocer cuáles son las aportaciones europeas a la cultura jurídica y a la cultura jurídico-constitucional occidental en su sentido más amplio, también nos gusta destacar las muchas aportaciones que nos han venido de Iberoamérica y que nosotros hemos, en el mejor de los sentidos, importado o adoptado o incorporado a nuestros ordenamientos. Digo esto porque el profesor Ferrer MacGregor representa, por un lado desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista práctico, se vincula de una manera muy estrecha a dos de las grandes aportaciones del constitucionalismo iberoamericano al constitucionalismo occidental. La primera es el amparo y la segunda es el control de convencionalidad. Ambas, justo es decirlo, nos vienen de México. Ambas nos han venido de México en momentos muy distintos. El amparo nace, como todos ustedes saben, en el siglo XIX, mientras que el control de convencionalidad es una aportación muchísimo más reciente, tanto como del siglo XXI, tanto como que si tuviéramos que fijar una fecha de origen, hablaríamos del 2006, esa sentencia Arellano contra Chile. Pues bien, el profesor Ferrer MacGregor, como decía, se vincula a esa sentencia. Él va a hablar de control de convencionalidad y yo no quiero entrar en el tema porque él va a saber mucho más, pero a partir de ahí tenemos el origen de una institución de relevancia similar al control de constitucionalidad
que nace en 1803 en la sentencia Marbury versus Madison. Solamente nos falta perspectiva para visualizar esto. Pues igual que el amparo nace en México, pero luego se extiende por toda América y luego se extiende incluso en Europa a través de los recursos de amparo constitucional en gran parte de los países, como Alemania, como Austria, como España y por supuesto ahora ya en los países del este, de Polonia, etcétera, etcétera, pues el control de convencionalidad como idea, como principio articulado, nace a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora en Europa, donde ni siquiera conocíamos esa terminología, empiezan a estudiarse estas cuestiones. Pues el profesor Eduardo Ferrer MacGregor está muy vinculado al amparo porque hizo su tesis doctoral sobre el amparo y además hizo una comparación entre el amparo mexicano y el amparo español. Y está muy vinculado al control de convencionalidad porque como teórico lo ha estudiado abundantemente y como juez de la Corte Interamericana es autor de algunos de los votos particulares más relevantes y por supuesto ha participado en esa labor de la Corte, donde todos sus integrantes pues, son obviamente responsables de esa línea jurisprudencial, pero algunos han tenido protagonismo destacado. Lo tuvo primero otro mexicano que es don Sergio García Ramírez y actualmente desde luego el profesor Eduardo Ferrer MacGregor, como digo, a través de algunos votos particulares y a través también de la propia jurisprudencia de la Corte que la ha ido impulsando. De esta manera, este control de convencionalidad se ha teorizado. Así que, si el control de convencionalidad y esa sentencia que nace en esa sentencia de 2006 lo comparábamos con el control de constitucionalidad, pues tendríamos que buscar quiénes son los Marshall, y lo voy a decir en plural, los Marshall de la actualidad, y uno de los Marshall de la actualidad es Eduardo Ferrer MacGregor, porque es uno de los jueces que está liderando ahora mismo esta corriente en pro del control de convencionalidad y de sus innumerables consecuencias, sobre todo en los ordenamientos internos, porque como ustedes saben el control de convencionalidad nace a nivel interamericano, pero la gran revolución es su incorporación a los ordenamientos internos. Yo no me voy a extender, pero me parece que era importante poner de relieve el enorme valor que tiene, como luego a lo largo del resto del curso iremos viendo con otros profesores, de lo que tiene esta conferencia inaugural, porque no es fácil que ustedes puedan recibir enseñanzas sobre una materia de uno de sus más auténticos protagonistas, tanto, como digo, desde el punto de vista del estudio teórico como desde el punto de vista práctico. Además de todo esto, pero esto ya naturalmente no tendría relevancia para nadie, pero también lo digo, es buen amigo y es colaborador del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha desde hace bastantes ediciones de cursos de posgrado y a nosotros siempre nos encanta volver a recibirle en Toledo, nos hemos visto en Toledo, en México, hemos coincidido en otros lugares, en diversos congresos, siempre es un placer, por supuesto, recibirle y que pueda participar en nuestros programas y ahora pues también obviamente es un honor y un orgullo para nosotros el que en esta ocasión él pronuncie la conferencia inaugural. Así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como pueden ver, el motivo de mi presencia no es otro que la amistad, la profunda amistad que nos une con el profesor Francisco Javier Díaz Reborio desde hace muchísimos años, cuando me invitó a impartir un curso de posgrado aquí en esta hermosa universidad, en invierno, en enero. Yo creo que fue hace como 9 años o 10, y desde entonces asisto anualmente, ahora en el verano, los últimos 4 o 5 años, y bueno, lo hago con muchísimo gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación, gracias a las autoridades universitarias, gracias a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias a la codirectora, la profesora Maricruz Sánchez, codirectora de este, ahora lo anuncian como primer curso de especialistas en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos.
Evidentemente, como aquí se ha dicho, es una continuación de cursos que anualmente se han venido impartiendo y que yo recuerdo que se daban en una pequeña aula con no más de 40 estudiantes participantes, y ahora vemos, bueno, que esto se ha ido incrementando, 137, según escuché, con más de tantos profesores, más de 62 profesores, de tal suerte que mis congratulaciones porque esto ha venido en aumento y sobre todo en calidad de los ponentes, excepto el de la voz. Creo que van a tener un mes muy caluroso, pero no por lo que estamos viviendo, que dicen que ayer fue el día más caluroso del año aquí en Toledo y que hoy por ahí más o menos se acerca, sino por lo caluroso de los ponentes, y como no puede ser de otra manera, el tema de justicia constitucional, que hablar de justicia constitucional es hablar de tutela de derechos, y hablar de tutela de derechos es hablar de algo más importante, que es la efectividad de los derechos. Puede haber tutela sin efectividad. Veo mucha gente, y además algo que tienen estos cursos es la reincidencia, ¿no? Veo muchos participantes que ya había visto en otros años, y así que felicidades, porque esto habla muy bien de los cursos, porque vuelven a asistir incluso año tras año, ¿no? En algunas ocasiones. Y veo varios profesores de Tijuana, y aquí quiero empezar con una anécdota. Yo soy de Tijuana, Baja California, que hace